No sé si puedes poner la presentación, por favor. Compartir Sí, bueno. pantalla. Okay. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar en esta sesión. Mi nombre es Camila Cuevas, yo soy socióloga y soy estudiante de magíster de Ciencia Política. En esta sesión vamos a participar en conjunto a Patricio Silva, que es sociólogo y magíster en Ciencias Regionales, candidato a doctor en Ciencias Ambientales de la UDEC, y Valentina Cariaga, quien es administradora pública de la Universidad de Chile y egresada del magíster de Ciencia Política de la Universidad de Chile también. No sé si se quieren presentar, chicos. Vale. No sé si me quedé pega yo o alguien. Bueno, continúo. Bueno, esta sesión es la sesión número 4 de la escuela. Su nombre es Estrategias de Gestión Hidroterritorial y Dinámicas Comunitarias Tradicionales frente a la Problemática Socioambiental. Anteriormente, me imagino que varios de ustedes estuvieron participando en las sesiones anteriores, pero bueno, el foco del curso era hacer como una revisión actualizada respecto de la discusión de lo político ambiental en Chile, centrándose específicamente en los problemas ambientales y en las movilizaciones. Para eso, en la sesión 1 se vio una aproximación a la movilización social en general, puntualizando la movilización socioambiental en particular. En la sesión 2 se vio el tema de la escala y los contextos de las movilizaciones socioambientales, y finalmente en la sesión 3 un marco teórico para analizar los conflictos y la movilización socioterritorial. En esta sesión queremos puntualizar las estrategias de gestión territorial y específicamente la valorización y adaptación de diversas que tienen las comunidades para enfrentar las problemáticas socioambientales asociadas al agua específicamente. Para eso, la sesión está organizada en 3 módulos. La primera es ¿qué entender por gestión territorial? Es un módulo más bien conceptual donde vamos a entrar a puntualizar qué es el territorio, cómo distinguirlo de espacio. Después, el control y dignificación de la gestión del agua y de la tierra, donde vamos a ver la organización de la gestión territorial en el caso de Chile, y después el rol de las comunidades locales en la gestión hídrica, donde vamos a ver algunos casos específicos de cómo las comunidades en definitiva enfrentan los problemas asociados a la gestión hídrica. Yo voy a ver el primer módulo y Patricio va a ver el segundo y Valentina va a ver el tercero. Así que ahí van a poder, digamos, ir viendo. Y les pediría a continuación que sacaran su celular porque el primer módulo parte con una dinámica que es básicamente que ustedes puedan escanear el código Q y puedan venir o puedan presentar palabras que se les vienen a la mente cuando intentamos definir territorio. ¿Ya? Es una pregunta más bien general, pero un poco que yo estaba instalando como esta dinámica pensando en la necesidad un poco de componer qué es gestión hidroterritorial, y una de las bases para entender la gestión hidroterritorial es precisamente asentar el concepto de territorio. Entonces, no sé si pueden específicamente insertar el código Q y comenzar a participar para empezar la dinámica. Si tienen algún problema, me indican por favor por el chat. Voy a dejar un minuto ahí en la pantalla para que Perfecto. puedan escanear. Y ahí solo tienen que entrar al link que les da, una plataforma, se llama Mentimeter, que es bastante dinámica. Ya aquí estoy viendo las primeras palabras. Ustedes no las pueden ver, ¿cierto? La pantalla de las palabras que aparecen. ¿Las pueden ver? Puede hacer el Yo sí, ejercicio. yo la estoy No, viendo. no se ven. Ya, un segundo.
Podría compartir yo la pantalla, quizás. Voy a compartir la pantalla que se me ve a mí Ujú. para Vale, ver voy a esperar. las palabras que ustedes han ido ingresando. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Deberías poder? ¿Ahí puedes? Y ahí estoy tratando. Recording in progress. Ya. ¿Lo pueden ver? Te escuchas doble. Ya, Ya ahí va sí, saliendo. ¿cierto? Está Ya, armando la... entonces, lo primero que aparece, ¿cierto? Es tierra, hábitat, identidad, espacio social, pertenencia, cultura compartida, localidad, espacio físico. Entorno, población, activismo, producción. Ya, precisamente si volvemos a la diapositiva, por favor, Patricio. Bueno, Bueno, primeramente el concepto de territorio llama la atención porque ustedes mencionan cosas como identidad, ¿cierto? Eh, cultura, espacio social, pero llama la atención que aparezcan estas nociones porque primeramente el concepto de territorio no está asociado a lo que a la cultura o a esas palabras que están cargadas, digamos, de una dimensión más simbólica de entenderlo, sino que precisamente el concepto de territorio primeramente está asociado al lugar físico y a la porción de tierra y su formalización dentro, digamos, del acervo más común está vinculado a la construcción de los estados nacionales, ¿ya? estoy Digamos, el compartiendo la concepto pantalla. aparece a propósito No, sí, de, ¿se salió la presentación? estaba compartiendo la otra pantalla. Ahí sí. El concepto aparece precisamente a partir de la construcción de los estados nacionales en el siglo XVII con la paz de Westfalia, ya donde se constituyen en el fondo los estados-nación, y es precisamente porque el territorio como porción física permite asentar la soberanía de lo que van a ser la construcción de los estados nacionales. Entonces, concretamente el territorio se afirma en tres conceptos o en tres dimensiones, que es uno, la capacidad, digamos, de tener el monopolio de la fuerza legítima; dos, ser reconocido por el resto de los estados; y tres, poder asegurar las fronteras. Entonces, la primera acepción del territorio está primeramente vinculada a lo físico y a la capacidad dentro de este territorio de ordenarlo conforme a ciertas normas y leyes, etcétera, etcétera, y determinar un ordenamiento particular, ya como, por ejemplo, un ordenamiento de índole más federal o centralizado, etcétera, etcétera. Después, esta noción de territorio se va a retomar sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, y en el contexto de la construcción en América Latina, en la construcción de los estados, de los estados nacionales también, a partir de tratar de homogeneizar el territorio, etcétera, etcétera. La anterior, por favor, Patricio. Ya, la siguiente, por favor. Entonces, en esa primera etapa, el territorio aparece vinculado al espacio, entendiendo el espacio como soporte físico de lo social, donde sucede lo social. Y de forma posterior se empieza a complejizar con las nociones que ustedes empezaron a ver después de, o que ustedes mencionaron después, asociadas, por ejemplo, a la identidad, al espacio social, ¿cierto? A el hábitat, a la activismo mencionaron, a la cultura, cultura compartida, etcétera, etcétera. Cuando se empieza a identificar que el espacio determinado
tiene un ordenamiento específico y que no es al azar cómo está determinado el espacio. Por ejemplo, no sé, hay la población migrante, se localiza, en el caso de las ciudades, por ejemplo, se localiza en ciertos barrios en relación a otros barrios, o ciertas clases sociales se localizan en ciertas áreas de la ciudad y no en otros, o por ejemplo, también tratar de planear la ciudad en función de la producción, de tal manera de que en el centro de la ciudad esté, por ejemplo, la vivienda de las poblaciones, en la área más exterior esté, por ejemplo, las áreas de producción, y en el área mucho más exterior esté, por ejemplo, la materia prima. Cuando se trata de ordenar es cuando se releva el carácter social del espacio, y en relación a ello se empieza a dar cuenta que en el fondo el espacio está organizado socialmente, ¿cierto? Y posteriormente esto va a tener un desarrollo mucho mayor a partir de las nociones de espacio vívido y de espacio percibido. Concretamente, cuando se da cuenta que además de que está ordenado socialmente, vivir, por ejemplo, en algún lugar específico es susceptible de ser categorizado socialmente. Entonces, por ejemplo, no sé, todos sabemos o más o menos manejamos que cuando se habla de que ciertas personas viven de Plaza Italia hacia arriba, hay una connotación social asociada a eso en relación hacia que vivan a Plaza Italia para abajo, por ejemplo. Entonces, esa significación que se le otorga al territorio está principalmente dada, por ejemplo, por los conceptos de espacio vívido, espacio percibido. Específicamente el espacio vívido hace alusión a cómo se simboliza el espacio en relación a la población que allí vive, en relación, por ejemplo, al espacio percibido, que hace alusión a más específicamente cómo está ordenado y cómo se habita concretamente el territorio. ¿Ya? Siguiente, por favor. Uno podría hablar de esa noción respecto del espacio, del territorio, en diferentes escalas. Por ejemplo, en la imagen anterior aparecía, ¿cierto?, los continentes y cómo dentro de ciertos continentes se saca. La imagen trataba de hacer alusión a cómo dentro de ciertos continentes se sacan recursos naturales y se llevan a otros, ¿cierto? Entonces uno podría hablar a escala regional en términos de continente y decir, bueno, la significación de vivir en América Latina, haciendo alusión al espacio vivido, es distinta a la de vivir en Europa, ¿cierto? Y ese carácter esa carga social que conlleva es precisamente el espacio vivo. Pero cuando uno puntualiza en que esa capacidad de apropiar el territorio, de apropiar el espacio más específicamente, y de significarlo también, está a ciertos sujetos en relación a otros, ¿cierto? No todos tenemos el mismo poder para efectivamente simbolizar el territorio ni apropiárnoslo materialmente. Empezamos a hablar de territorio y ponemos el acento, ¿cierto?, en las relaciones de poder desiguales que tienen los actores para, en definitiva, apropiarse, ya sea en términos simbólicos o en términos materiales. Entonces, en primera instancia, dentro de la discusión se hablaba que era primeramente el Estado quien era el actor llamado a construir el territorio y apropiarse, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de la construcción del Estado Nacional, es precisamente el Estado el actor que construye el Estado Nacional y el que es capaz, y por eso es reconocido, ¿cierto?, como Estado, porque es capaz de apropiarse de ese territorio. Pero de forma más bien posterior, otras miradas, por ejemplo, han complejizado esta forma de entenderlo, entendiendo que el poder para apropiarse del territorio puede ser atribuido a cualquier tipo de sujeto, los cuales obviamente están condicionados por situaciones de clase, de raza, etcétera, etcétera, pero eso implica que muchos sujetos pueden construir el territorio y eso implica que hay una multiplicidad de territorios, digamos, operando. La capacidad precisamente de usar y de controlar el territorio responde al concepto de territorialidad y específicamente es entendida más bien operacionalizada como una medida de la intensidad de apropiación del territorio. Entonces, por ejemplo, cuando se estudia, no sé, conflictos sociales
o conflictos sociales o socioambientales asociados, por ejemplo, al control del territorio, uno diría, bueno, la población que tiene mayor identificación con su territorio es la que responde de forma más rápida o de forma más intensa dentro del conflicto en relación a poblaciones donde los lazos dentro del conflicto, los lazos de sociabilidad, por un lado, o la identificación con respecto al territorio no es tan fuerte, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, entonces, bueno, nosotros en síntesis, para abordar el tema, el concepto de territorio, nosotros decimos que es, por un lado, la significación que se le da a un espacio de tierra, pero por otro lado, la capacidad de apropiarse concretamente de esa porción de tierra, pero, y está medida, ¿cierto?, por relaciones de poder donde los distintos actores tienen diferente poder en relación a poder, en definitiva, apropiar y significar ese espacio de tierra. Pero ¿qué tiene que ver esto con el agua? Bueno, el agua es uno de los elementos más importantes para construir el territorio y en buena parte muchos territorios se han construido en torno a la gestión, el control y la administración del agua, ¿ya? Considerando que estamos en un escenario de escasez hídrica, el agua se vuelve un elemento aún más central para entender cómo se organiza el territorio, ¿ya? A pesar de que ha sido disociadamente abordado por muchos años, pensando, por ejemplo, que el orden político-jurídico que tiene el territorio no se condice, por ejemplo, con el ordenamiento jurídico que ordena el elemento del agua, ¿cierto? Pero en general lo que nosotros podríamos decir es que hay una vinculación intensa en torno a cómo se construye el territorio en relación al agua, y específicamente a lo largo de la historia se ha hablado, por ejemplo, de la noción de sociedad hidráulica para entender cómo ciertas civilizaciones se construyeron su proyecto político y ecológico en torno a controlar y administrar el agua. Ejemplos de civilizaciones, digamos, originarias son muchos, pero concretamente más en la actualidad, por ejemplo, hay autores que indagan en la importancia que tuvo el control y administración del agua para el gobierno, para la dictadura, perdón, franquista en la dictadura española, concretamente la construcción de represas como un proyecto que permitió homogeneizar territorios y regiones en desmedro del auge que tenía la identidad regional y los proyectos independentistas en torno a esas identidades regionales. Entonces, la construcción de esta represa habría permitido o habría sido un bastión central para no tan solo controlar el agua, sino que también a través de esta construcción del paisaje de la represa, homogeneizar territorios que eran relevados en cuanto a su identidad, digamos, territorial y regional. Eso. Siguiente, por favor. A partir, por ejemplo, de ese proyecto en específico se releva cómo el agua tiene o la construcción de un proyecto en torno al control hídrico tiene una dimensión no tan solo material de controlar el recurso, el elemento, perdón, para poder asegurar, no sé, el turismo o actividades productivas, sino que también en torno a construir un simbolismo que permite también tener más poder en el marco de, en este caso, la dictadura de Franco. Bueno, como decía anteriormente, el escenario de escasez hídrica enfatiza la necesidad de controlar el agua y en función de eso se han abordado diferentes conceptos, específicamente el concepto de ciclo hidrosocial hace alusión a cómo la administración y gestión del agua está tensionada por relaciones de poder y específicamente por relaciones de poder que tienen herramientas jurídicas y marcos normativos que lo habilitan, ¿cierto? Por ejemplo, van a profundizar mis compañeros más adelante, pero por ejemplo en el caso de Chile,
hay largos estudios donde se estudia la construcción del mercado de agua en Chile asociado a cómo se privatiza el derecho y concretamente a partir de la privatización del derecho, cómo ciertos sectores productivos específicos, dado por sus herramientas técnicas en ese momento y herramientas, o sea, y recursos monetarios, pudieron o tuvieron mejores accesos a regularizar derechos de agua y hoy día eso le ha permitido, por ejemplo, contar con o sea, no el monopolio, pero gran cantidad de derechos de agua y controlar el agua en definitiva para que esos sectores específicos económicos tuvieran auge, ¿cierto? Y su industria específica tuvieran la posibilidad de surgir. Entonces, Jessica Batz, que es una investigadora enfocada en estos temas, se pregunta específicamente o plantea una serie de preguntas que un poco ordenan la pregunta que uno diría debe hacerse al momento de interrogarse por la gestión hidroterritorial, que es quiénes explotan los recursos, bajo qué regímenes, de acuerdo con qué argumentos y cuáles son los cambios que resultan en tanto las estructuras sociales como los paisajes y quiénes se benefician de estos escenarios. En el fondo, toda esa gama de preguntas permite ordenar como un marco de análisis, si se quiere, la pregunta por qué es la gestión territorial, hidroterritorial. ¿Eso? Patricio. Sí, súper. Voy a continuar. Déjenme acomodar un poco las pantallas. Continuando un poco y la discusión que plantea Camila sobre este control y dominio del recurso hídrico, quería plantear desde otra perspectiva histórica y construir y enfocándolo en torno a una discusión que también nos impacta un poco en el contexto actual, que es en torno a la gestión de las cuencas y cómo desde este control se está resituando la discusión ya desde un modelo que venía en Chile por lo menos, una perspectiva histórica ya bajo ese contexto legal que se introducción Camila también, pero que si nos remontamos a un plano histórico, el control de los recursos históricos, perdón, el control de los recursos hídricos bajo esta lógica técnica de tecnificación del discurso, pero que también con un control y una influencia de lo técnico, y un permeo de lo técnico y lo del poder político, es remontarnos, y pongo el caso de Estados Unidos en torno a la gestión de cuencas. Si nos remontamos a personajes como John Wesley Powell, que desde estas casi historias medias míticas de personajes gringos, genera un proyecto de exploración y observación de los diferentes ecosistemas en Estados Unidos. Entonces, si nos situamos el mapa en la esquina inferior, podemos ver cómo desde su exploración del río Mississippi genera no solo un modelo descriptivo de cómo Estados Unidos está dividido en dos grandes partes y delimita también sus principales cuencas, sino que también genera lo que dice ahí, idea un poco un sistema político que se base en las cuencas hidrográficas, básicamente distribuir el territorio generando una repartición de los recursos desde un punto de vista, desde estas unidades territoriales que venían a romper un poco con la lógica administrativa política que tenía el modelo de desarrollo y también de gestión administrativa del gobierno norteamericano, estadounidense. Entonces, esta idea desde el saber técnico, desde la exploración y la observación que propone John Wesley Powell, viene a ser un primer modelo de gestión de cuencas en torno a la distribución del recurso hídrico, a la planificación de actividades productivas, entendiendo que el sector oeste de Estados Unidos era básicamente un plano en blanco, así lo veía por lo menos el sueño americano del desarrollo sin límites, para poder tecnificar, construir y así generar un modelo que en el principio y desde este ideario técnico, por eso acá planteo un modelo donde cohesionan estas dos esferas, el saber y el quehacer técnico de la academia a través de la visión de este explorador y también el poder político, que finalmente son los tomadores de decisiones.
Y si nosotros, saliendo de este escenario como de ejemplo del caso estadounidense hace unos 150, 180 años, podemos acercarnos a modelos actuales que, por ejemplo, propuestas que se están caminando al mismo discurso que aborda la democracia de cuencas de Powell, que es, por ejemplo, la gobernanza climática de los elementos que propone CR2 hace un par de años, y también cómo diferentes figuras o discursos apuntan hoy día a la construcción de un consejo de cuencas, un poco a girar la mirada desde esto, que básicamente es el mismo ejercicio de observación, un poco romper con ese discurso que, como decía Camila, en el caso español termina por homogeneizar el paisaje y generar también una distribución de las actividades productivas en base a eso, que en el contexto climático actual está bastante tensionado y bastante al límite. Si nosotros llevamos a un punto de vista como más claro cómo se ha ido tecnificando este control del agua y cómo se implementa dentro de la planificación del territorio en proyectos de desarrollo estatal o en proyectos de participación público-privada, podemos remitirnos a cómo a la segunda mitad del siglo pasado es básicamente la época de las grandes infraestructuras grises, tal como el caso español que planteaba Camila. Para la planificación, los objetivos nacionales se tienden bajo este discurso de lo técnico como cooptado por lo político para el desarrollo y control de la gestión de los recursos hídricos, de los recursos naturales, pero en este caso mirando los recursos hídricos, se enfocan bajo construcciones generales y poco aplicables a los contextos locales, ahí donde surgen los grandes discursos nacionales, en la segunda mitad de siglo, si lo llamamos al contexto latinoamericano, como también en los periodos de diferentes dictaduras, se generan obras de gran impacto, como por ejemplo una foto acá del lago Rapel, como ese tipo de magnitud de obras que responden, según estos autores, Biswas y Duri, que más o menos analizando este boom, durante esa época hablan de objetivos económicos y objetivos sociopolíticos. Básicamente que se cuantifica el manejo del territorio ante la abstracción de, por ejemplo, abordar una seguridad hídrica o esos discursos que son difíciles de cuantificar. Los tomadores de decisiones tecnifican el discurso y la toma de decisiones o cómo se construye la política pública, básicamente se reduce, según estos autores, a la microeconomía, a las economías del bienestar y a las teorías de decisión cuantitativa. Cuando se mira eso, se sesga la visión y se termina por construir una tecnificación del proceso de planificación. Que los autores lo resumen, y traté de sintetizarlo acá, en cómo esta cuantificación responde a impactos en la planificación de las grandes obras, como por ejemplo, hablábamos en esa época de proyectos como el Lago Rapel, otro en los finales del siglo pasado, aquí cerca de Concepción o en la región del Biobío, las represas. Ahora, por ejemplo, en el mismo Biobío enfrentamos la construcción del proyecto MAPA, que es una de las principales plantas de procesamiento de productos forestales a nivel mundial. Entonces, la planificación básicamente, desde que se plantean estos proyectos que buscan controlar los recursos naturales, los recursos hídricos, se constituyen desde la planificación con poca participación, con impacto en las redes locales de organización, con también los impactos en la construcción durante grandes cambios en los flujos migratorios, también impacto en los valores de la tierra, cambios en el paisaje con sus propias obras preliminares. Si lo llevamos al plano urbano, podríamos enfrentar ahora el tema de las grúas, pero manejando esta tecnificación de la planificación del territorio, también los impactos en la operación y el manejo. Cómo después queda, cómo estos emplazos son temporales, cómo hay una poca gestión de, finalmente, y integración de las redes locales. Entonces, se mantiene bajo esa lógica. Básicamente, reafirmando esto, se transversaliza al homogeneizar. Básicamente, lo que quería decir acá es que, en un plano de vista histórico, la gestión del agua, muchos actores transnacionales se suman a este periodo de grandes obras grises bajo nuevos discursos. Ahí donde podemos enfrentar como también nuevos discursos como bajo el capitalismo verde o otro tipo de lógicas que reproducen esta tecnificación de la gestión del recurso y de la planificación del territorio, que termina por también generar nuevas relaciones jerárquicas, donde integran nuevos actores, por ejemplo,
ahora entra bajo una lógica de globalización, se transforma el entorno productivo en lógicas no solo de producción para el mismo país, sino que lógicas transnacionales que también impactan las identidades y las comunidades locales. Sí, y ahí es donde diferentes autores abordan también esto como cierta imposición de esta globalización, de esta idea de una aldea global que finalmente termina por dejar de lado o pasar por alto muchos de los impactos locales y transformaciones que finalmente en el escenario chileno se han visto más que nada en torno a impactos sobre el recurso hídrico. Finalmente, en Latinoamérica, cómo se manifiestan el mismo punto de vista histórico, podemos ver que cuando grandes países o estas grandes alianzas público-privadas son en torno a grandes infraestructuras grises, también el agua se controla en torno a nuevas figuras, como decía, con participaciones público-privadas. Eh, el autor acá, por ejemplo, nos sitúa en torno al control de las redes de saneamiento, como también una nueva frontera de este control del recurso hídrico. Tiene un principio, como yo hablaba, se propone como un modelo para gestionar cuencas, termina también siendo un modelo donde el control llega incluso a las redes domiciliarias, que es básicamente el sustento de actividades vitales para poder solventar cualquier comunidad. Entonces, se van cada día, o por lo menos desde el punto de vista histórico, cada vez con avances técnicos, también la lógica política y de control y gestión de los recursos hídricos en el territorio se van tecnificando y se van alejando de los discursos locales, se van desprendiendo y encerrando en estas burbujas que muchas veces son de participación, pero son participación frágil, no es una participación articulada, sino que va solamente reafirmando la jerarquía que existe entre actores locales bajo una lógica de centralismo, y un centralismo que ahora no es solo nacional, sino que también transnacional. Ahora, ¿cómo se plantean también desafíos para este modelo? Obviamente, luego de un gran periodo de avance de esta gestión y de este control, se plantean también nuevos desafíos en torno a la crisis ambiental, pero también cómo se va complejizando el panorama. 4 principales desafíos, sin tanto profundizar, sino que solo dejar como abierta la discusión en torno a cómo se van relacionando las instituciones con el avance del Estado. También tenemos un avance de diferentes reparticiones, de instituciones internas, que son, que entran en diálogo, entran en conflicto entre ellas y también con los actores locales. Los presupuestos también de países en desarrollo nunca han podido alcanzar una lógica que permita hacer una horizontalidad en la gestión de los recursos naturales, y también estos desafíos presentan diferentes estrategias que quiero también dejar como planteadas, como las estrategias de transferencia de los costos estratégicos. Son discusiones que van complejizando esta tecnificación a tal punto que quiero hacer un poco, después cerrar el giro a nivel nacional con cómo se desprende de los discursos locales para poder entrar a las comunidades locales. En el caso de Chile, y para poder llevar toda esta como análisis y construcción técnico-teórica en torno a lo que es la control y la gestión del recurso hídrico, en Chile podemos, en un plano histórico también, encontrar algunos momentos históricos donde el Estado chileno, como decía Camila en un principio, ha dado pie a ejes fundamentales de privatización de algunos recursos naturales y también de algunos situamientos o por lo menos posicionamientos de estrategias productivas que ahora son de carácter monopólico y que también tienen un impacto en el territorio y en las comunidades bastante profundo. Solo 3 momentos destacar, como la Sociedad de Canalistas del Maipo, como un primer hito en torno a la privatización del recurso hídrico, después que se va eh, como institucionalizando, en el sentido de que instituciones como la Sociedad Canalista del Maipo, luego de la construcción del Canal San Carlos, nos sitúan instancias donde el agua ya tenía un control y una gestión privada previa a la constitución de, por ejemplo, órganos fundamentales como el Código Civil de Chile. Esta pequeña imagen que aparece arriba como algunas fechas es extraída directamente desde la página de la Sociedad del Canal del Maipo. Básicamente, ellos asumen esta como imposibilidad o límite técnico del Estado en ese momento bastante incipiente de Chile, para asumirlo como sector privado, un control del recurso hídrico que básicamente termina por
construir lo que estamos en la actualidad haciendo gran parte de lo que fueron las tierras productivas en torno al Santiago de esa época. Entonces, esta concesión produce un desbalance histórico transversal al desarrollo histórico de Chile y que sienta precedentes en torno a que el rol del Estado queda básicamente reducido a un rol fiscalizador, que pues, si lo vemos en el momento actual, es solo acumulado la ineficiencia o las limitancias que presenta actualmente, o la imposibilidad de avanzar en ciertas discusiones fundamentales, como han sido modificaciones a los códigos de agua, eh, son fundamentalmente resultado de este hecho histórico. Junto a eso, sumar dos puntos que se asocian un poco más y terminan cerrando el vínculo como fundamental entre el agua y la tierra, que cuando podemos, en un primer momento, más en torno a la zona centro-sur del país, podíamos ver que paralelo al momento en que el agua se volvía privada o que tomaba este giro más privado en torno a la capital, en la zona centro-sur, o la frontera, como es desde el río Biobío al sur, también existía un control y una transformación del paisaje, dando pie a lo que es actualmente la gran empresa forestal. Eh, Finalmente, en el siglo XIX procedemos a un proceso de transformación, de desplazamiento, de desintegración de culturas locales y de comunidades que termina por instalar un modelo de gestión de tierra, de transferencias de tierra entre actores privados con un rol también observador y poco participante del Estado, con diferentes momentos. Y ahí es donde yo, por ejemplo, hago el contraste con el proceso de reforma y contrarreforma agraria. La reforma como un poco ciertos momentos históricos donde hay organización de base y termina por torcer estos modelos más de transformación del paisaje, pero también la reforma se ve derrotada con una contrarreforma casi instantánea, y ahí cruzando con el punto de vista del periodo de dictadura, donde eh, todo este avance territorial, toda esta transformación y quizás un poco de cierta evolución que se genera a las bases o a los conocimientos y comunidades más locales, se termina viendo también alterado por los procesos de transformación del Estado, de toma de decisión, de nuevo en esta lógica técnica, en esta lógica desarrollista, y por ejemplo nos lleva a enfrentar en torno al negocio forestal actualmente problemas con el proyecto que mencionaba, como el proyecto MAPA. Entonces, ante todo este avance técnico y casi transversalidad en el desarrollo de Chile, a través de estos ejemplos es donde se podemos generar este giro y cómo también se abren nuevos espacios hacia lo local, hacia redefinir la adaptación. Básicamente ante este escenario de control y de transformación de los recursos es donde uno debe transitar, o por lo menos así es donde se están viendo varios nichos dentro de la misma ámbito académico o académico en vinculación a movimientos territoriales, a movimientos de revalorización de lo tradicional y también de un poco de alertas en torno al momento climático y planetario que se enfrenta. Se generan nichos de valorización en torno al conocimiento ecológico tradicional, a diferentes alianzas de saberes, básicamente que las comunidades se puedan rearticular en torno a un diagnóstico de los ecosistemas y también generar diferentes estrategias de respuesta, estrategias de adaptación y cómo también estos actores locales interactúan entre lo público, lo privado y también lo estatal. Es por eso que se van generando como estos roles y cómo se abren nuevos espacios para que las comunidades locales se vayan adaptando y abriendo como o espacios y también diagnosticando ciertas carencias que pueden existir desde la gestión institucional. Un poco eso, cerrar este espacio y dar el paso como a lo que plantea Valentina desde este rol más desde las comunidades y cómo enfrentan este gran escenario que es desde el territorio y del control de los recursos naturales y sobre todo los recursos hídricos. Buenísimo, gracias Pato. Bueno, el rol de las comunidades sin duda es muy interesante de revisar, más allá también de lo expuesto recientemente por Patricio, sobre todo si lo vemos también desde la existencia de una carencia a nivel institucional. Se ha dado desde la discusión más académica y distintos autores han planteado que el Código de Aguas siempre ha dado un lugar a un modelo más centralizado de gobernanza del agua. Y bueno,
como aquí me imagino bastante de las personas presentes sabrán, el Código de Agua sin duda ha sido uno de los mayores grilletes que hemos tenido que lidiar cuando se trata de hablar de gestión hídrica territorial. Al punto de que el Código de Aguas, por ejemplo, en esto de la centralización de la gobernanza del agua, básicamente restringe el papel de las agencias regionales de agua y el rol también de los gobiernos locales en la gestión del agua. A pesar de que, sin embargo, ellos a nivel institucional son responsables de dar respuesta a situaciones tan problemáticas como la sequía. Además, también el Código de Agua, por ejemplo, no contempla disposiciones de resolución de conflicto pensado en vista de los usuarios o básicamente de las personas que habitan en el territorio, ya que estos básicamente deben ser abordados por personas, los mismos usuarios, organizaciones de agua, o en algunos casos como más complejo a través del sistema judicial en lugar de la DGA, es decir, la institucionalidad de alguna forma no responde a la problemática vista desde el nivel territorial. Y sumado a ello también algunos informes, por ejemplo, lo que ha sido escenarios hídricos 2030, esa iniciativa incluso planteaba que el 44% de las causas de los problemas hídricos se debían a falta de coordinación, de información, falencia de la institucionalidad y o carencia de un marco normativo adecuado para esta gestión integrada de los recursos hídricos. Siguiente, Pato. Ahora en la siguiente lámina, que bueno, se ve un poquito fea. Bueno, esto está basado en un informe de la CEPAL 2020. Principalmente la gracia que tiene, para seguir contextualizando a nivel más de localidad, es darnos cuenta de la carencia nuevamente de las herramientas que se plantean, por ejemplo, desde políticas subnacionales, políticas locales, donde los planes de cuenca preexistentes son básicamente de carácter voluntario, no ha existido básicamente un instrumento o herramienta que sea capaz de nuevamente articular una respuesta a nivel local. Entonces de ahí nace el interés sobre ver cómo las comunidades se adaptan o cómo también las comunidades buscan soluciones. Y entre ellos, por ejemplo, lo que vamos a ver en la siguiente lámina, por ejemplo, es uno de un caso muy interesante a nivel internacional, que es básicamente la gestión comunitaria del agua en Sierra Nevada, donde la acción colectiva de los sabores etnoecológicos de las personas que habitan ahí en Sierra Nevada de Granada, básicamente España, de alguna forma responde a los problemas que tienen. En este caso, ellos son comunidades de regantes que establecieron mecanismos internos para tener una coordinación racional entre ellos mismos y para regular de manera colectiva el uso del agua. Por lo tanto, ellos básicamente generaron una organización fuerte y robusta que estableciera mecanismos para ordenarse, para también sancionar, para básicamente mirar desde lo colectivo cómo distribuir el agua y no de carácter individual. Incluso ellos básicamente son capaces también de coordinarse con sus integrantes y tener una visión a largo plazo. Sumado a ello también, parte del trabajo que han tenido es como han presentado una alta permanencia en el territorio, es que han aprendido a identificar a través del conocimiento ecológico local, por ejemplo, cuándo hay que tomar acciones, cuándo, por ejemplo, hay que adaptarse, cuándo hay que básicamente han ido en el cúmulo de saberes a tomar las decisiones más adecuadas, es decir, a través de un conocimiento ecológico a nivel de escala local. Y curiosamente en el caso de ellos también han establecido sanciones a través de el juzgado de regantes, que cuando un individuo o parte de las personas que están en el territorio actúa de manera, podría llamarse inadecuada, o básicamente que afecta al colectivo, se aplican sanciones en vista a que esto puede afectar al resto de la comunidad. Sin embargo, dado la robustez de ellos como colectivo, básicamente han conseguido de que esto no sea algo común y que por lo tanto este juzgado solamente actúe bajo ciertas formas, o sea, actúe bajo ciertas ocasiones muy particulares. La siguiente, por favor, Patricia. A nivel nacional, por ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, lo que ha sido el caso de Saber y Estrategia de Adaptación a la Disponibilidad Hídrica en yungas secas en el norte de Chile. Esto más bien recae porque es interesante saber cómo ellos se adaptaron, las comunidades de esta zona se adaptaron por la variabilidad climática del altiplano.
lo que básicamente con esta variabilidad, por ejemplo, expresada a través de amplitud térmica o el régimen de precipitaciones estivales, sin duda supone un desafío para las comunidades. En el caso de ellos, por ejemplo, ellos básicamente tenían prácticas que a través de este exhaustivo conocimiento del ecosistema, del territorio, también podían tomar decisiones adecuadas frente a condiciones tan restrictivas que en la zona del norte, piénsese como Arica, en la zona territorial del norte, donde las condiciones hídricas sin duda son sumamente desafiantes, y que aún así ellos lograban, por ejemplo, adaptarse a la particularidad de este territorio, generar estrategias como podrían ser los cultivos estacionales o de temporada, el uso de la realización de terrazas también para adaptarse según la variabilidad climática, la construcción de canales de desagües, y entre otras prácticas más que tenían estas comunidades, también de saberes más, puede llamarse antiguos. Siguiente, Pato. También en otro caso tenemos lo que le llaman acá las culturas hídricas, que ocurría en las comunidades agrícolas de Atelcura. Ellos también, estas comunidades también encuentran desafíos relevantes en lo que es lo que ha sido el recurso hídrico. Básicamente, como son comunidades agrícolas de secano, ellos se abastecen a través de agua lluvia. Entonces, por lo tanto, ha sido sin duda sumamente desafiante en zonas como Coquimbo, que ha dejado de llover o ya no llueve tanto como hace 2 décadas atrás, y que sin embargo ellos siguen funcionando en la agricultura. Entonces, por ejemplo, ellos la forma en la que han logrado adaptarse o tomar decisiones más adecuadas ha sido a través de, por ejemplo, el uso de teléfonos, de celulares inteligentes, que les ha permitido, por ejemplo, decir cuándo no cultivar, por ejemplo, determinar también en qué zonas también cultivar. Eso ha sido sin duda muy relevante a la hora de las decisiones que tienen ellos frente a la capacidad de los cultivos y el recurso hídrico. Y por último, siguiente, Pato. Por último tenemos la utilización del fondo común de la Fundación LEP. En este caso, es interesante ver cómo las comunidades de alguna forma postulaban a este fondo de la fundación y que respondían a los distintos desafíos que tenía cada comunidad. Acá, por ejemplo, son 3 los casos que se plantean como bastante destacados. El primero, el de la comunidad de Enalalto, en Ancud, que no contaba con una continuidad de suministro de agua potable a pesar de estar en una zona muy lluviosa. Estamos hablando de la zona de Chiloé, y que por lo tanto debían depender de camiones aljibes, un poquito contradictorio. Sin embargo, a través de este proyecto lograron básicamente generar una red comunitaria de agua, y donde en conjunto con la municipalidad y la fundación permitieron lograr que al menos 1500 personas tuvieran acceso al agua en una zona rural, y que además esto no contemplaba solamente acceso a agua a viviendas de la comunidad, sino también a escuela y posta rural. El segundo caso, por ejemplo, es el proyecto Somos Cuenca, de habitantes del Biobío, impulsado por el colectivo Bestia del Sur Salvaje. Es una iniciativa que busca proteger y preservar la cuenca del río Biobío. En el caso de esta comunidad en particular, ellos trabajaron a través de la realización de promoción de gestión participativa del agua en el territorio a través de talleres educativos, implementación de talleres de conservación, fomento de un turismo responsable y sustentable a lo largo de la cuenca del Biobío, y la promoción de una gobernanza comunitaria. Lo que básicamente generaba esta conciencia, generaba la conciencia y lamentaba también sobre la importancia de proteger los recursos hídricos. Y también, por otra parte, fomentar una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con el agua. También ellos lograron agrupar aproximadamente a 188 actores sociales y políticos que participaban en torno a estas actividades. Y por último tenemos el caso de Tirúa, en la región del Biobío. La Fundación Licán, en conjunto con 20 familias campesinas mapuche-lafkenche, llevaron a cabo el proyecto Restaurando Aguas y Bosques en el Lafken Mapu,
Y esta iniciativa, financiada también, como mencionaba, por el Fondo Común de la Fundación LEPE, tiene como objetivo aplicar técnicas de recuperación, agroecología para abordar problemas como escasez de agua, erosión del suelo y la necesidad de garantizar una alimentación saludable. En este caso, a través de acciones comunitarias como reforestación de bosque nativo y árboles frutales, el, el cercado para proteger pequeñas vertientes de agua, también para el suministro de las comunidades que hay en la zona, lograba restaurar hábitats naturales y promover un uso responsable del recurso hídrico. Así también apuntaban a la restauración de las microcuencas y bosques, que conlleva finalmente a volver a darle vida a la tierra y de alguna forma al resurgimiento de sus aguas. Siguiente, Pato. Particularmente en el repaso de los casos que mencionaba, tenemos primero una organización robusta que define cuándo actuar y cuándo no, sanciones, cómo ellos como organización toman decisiones de manera colectiva. El segundo caso tiene que ver con el aspecto de los saberes ancestrales, de conocer el territorio en que están instalados, en ver las variaciones y saber cómo readaptarse. En el caso del altiplano, el tercero en Coquimbo, el uso de, por ejemplo, tecnologías o algo tan quizás básico podría llamarse para personas que vivimos en la ciudad, como el uso de teléfonos celulares para tomar la decisión o no de cultivar. Y por último, esto de la movilización de fondos a través de organizaciones no gubernamentales, que puede permitir que las comunidades encuentren soluciones, o quizás no de carácter permanente, pero que sí les permita de alguna forma adaptar a las problemáticas que tienen. Eso en el rol de las comunidades locales en la gestión. Aquí tenemos plasmado entonces la idea es como conversar un poco y ver ustedes también como la opinión de quienes están participando acá en esta sesión, en base a los casos expuestos y también a lo expuesto por Patricio y Camila. ¿Qué desafíos enfrentan en su contexto las comunidades y actores locales frente a este escenario de control en la gestión del recurso hídrico? Sí, la idea es abrir un poco el espacio que les va quedando. No sé si Camila tiene algo que agregar a esta invitación a conversar. No, genial. Yo creo que si pudiesen compartir algunas experiencias de gestión comunitaria del agua en sus territorios, o si también quieren conversar alguna duda, algún comentario respecto de las exposiciones, sería genial. Pero estaría súper bueno compartir la experiencia en torno a cómo se está gestionando la escasez hídrica en los territorios, porque precisamente se ha relevado que los territorios requieren muchas veces soluciones disímiles, distintas, en orden de la heterogeneidad también de necesidades que tienen. Entonces está bueno también ver cuál es esa heterogeneidad en el caso desde donde ustedes están. Eso. Pueden ir dejando ahí por el chat o si quieren pueden abrir su micrófono y comentarlo. Voy a leer lo que comenta Gabriel. ¿Les parece? Ok. Ya. Gabriel nos dice, al parecer, uno de los caminos que pueden solucionar las problemáticas hídricas es una mayor descentralización. No obstante, de realizarse y dar más autonomía, ¿de qué manera las comunidades locales podrían ir consolidando su estrategia en sectores con menor organización social o activista? No sé, podemos hacer una ronda, chicos, pero a mí me resulta súper complejo pensarlo precisamente en sectores donde hay poca organización o de parte de las comunidades, porque precisamente como se conversaba,
En el caso de Chile, la gestión en su mayoría del agua está organizada a través de particulares. Entonces, a través de las organizaciones de usuarios de agua, ¿cierto? Y pasa que en general, sobre todo en el sector sur de Chile, donde el problema de la escasez existe, pero no en los niveles que el sector centro y norte, hay poco nivel de organización. De hecho, ha sido el Estado el que ha tenido que ir a formalizar las organizaciones de usuarios para que precisamente empiecen a atender a los problemas asociados a la falta de agua y a la gestión. Entonces resulta difícil pensar que sin organización pueda existir. Pero al mismo tiempo, a mí me da la impresión que este ensayo hacia los consejos de cuenca, aun cuando carecen de facultades, camina en la dirección de intencionar que se genere mayor organización para un poco que las comunidades se empoderen a la hora de gestionar los elementos y no quede al albedrío del mercado como funciona actualmente. Eso. Sí, a mí me gustaría sumar a lo que menciona Camila, sobre todo, claro, desde estos ejercicios, que puede ser el caso de los consejos de cuenca. Me gustaría sumar algunas iniciativas regionales que se están llevando adelante para, eh, por ejemplo, en la región de O'Higgins se está llevando adelante el proyecto de la despensa de O'Higgins, que busca ser como una iniciativa que traspase también circuitos cortos de comercialización de productos tradicionales, pasen a ciertos mercados más formales, un poco vaya integrando en estas redes más amplias organizaciones locales o pequeñas células, hay un poco como tomando quizás lo que comenta Gabriel, como quizás sectores o nichos que aún no hayan estado tan organizados o no hayan sido aún alcanzados por estos grandes proyectos, como pueden ser los consejos de cuenca, que busca hacer un ejercicio más o un ensayo, como decía Camila, más nacional. Un poco ese tipo de caminos yo creo que son los que se tienen que ir replicando, ya sea como en el ensayo-error o también en de que puedan ser también ejemplos que se vayan tomando y llevando a otros territorios, a otros contextos. También es importante conocer que ante la riqueza como ecosistémica que enfrenta Chile, o sea, que presenta Chile, si bien varios puntos o sectores con un deterioro bastante grande o un momento quizás de crisis, pero aún ha sido una gran riqueza ecosistémica y eso también se presenta en las comunidades, en cómo ellas se están adaptando, cómo están respondiendo y organizando. Yo creo que también lo que exponía Valentina un poco refleja esa diversidad. Yo creo que si ponemos un poco el foco solo en el caso chileno, también podemos enfrentar, o sea, encontrar un momento de alta diversidad de estas pequeñas iniciativas, que a la vez son pequeñas eh, mo- eh, nichos de gobernanza, de dinámicas y de relaciones entre las comunidades que también son eh, ejercicios que se tienen que ir replicando cada vez más para poder entrar a generar cambios en torno a no sé, como por ejemplo decía ahí el comentario, uno de los caminos que puede solucionar las problemáticas hídricas. Quizás yo creo que primero, antes de solucionarlas, hay que primero reconocerlas y comprenderlas como a nivel local. Entonces, todos estos ejercicios de práctica, de un poco volver a mirar el territorio, no de una manera centralizada, como quizás en las diapositivas se comentaba, así como en estos grandes proyectos de infraestructura gris o de transformación, quizás ahora ante la diversidad de alternativas que también no solo son las que tenemos al alcance del ojo, que como lo que podamos situarnos en el contexto local, sino que podemos sumar muchos contextos locales e ir replicando, e ir iterando, como por ejemplo, quizás ciertos sistemas de riego que en algunos ecosistemas hace años se desarrollaban con mayor facilidad, ahora ante los cambios climáticos y los cambios físicos que se están experimentando o con eventos cada vez más extremos, nos permite quizás enfrentar, quizás sin tanta organización, pero sí con un abanico más grande de alternativas. Entonces, yo creo que tratando de volver y resumir esa como pregunta, muchas veces la organización social permea en torno a pequeñas estrategias de adaptación que son al final ejercicios de observación constante de lo que está en mi entorno. Entonces, de organización, o por lo menos cómo se pueden ir enfrentando y comprendiendo estos problemas hídricos, este gran momento de
de ebullición, como se dice ahora, climática, puede partir desde algo muy pequeño, pero que siempre tiene que aprovechar la posibilidad de construirse como una red en torno a los ejercicios más institucionales. Como que no hay que cerrarse a ningún espacio. Eso, por mi parte. Vale, no sé si. Voy a leer lo que nos dice José, si es que Vale nos va a comentar. Ok. José nos dice, considero respecto a lo que ustedes dijeron, que el mayor desafío es la presencia de una legislación limitante o restrictiva respecto a la acción de las comunidades con sus problemas hídricos. No sé si quieren comentar, chicos. Eh, vale, no sé si quieres partir, ¿sí? Sí, efectivamente, José, como, bueno, dentro de la perspectiva, si tú analizas el marco normativo, claramente la legislación limita bastante, puesto bueno, de partida primero no hay una visión de cuenca, sino básicamente de derechos. Segundo, por lo tanto, si pensamos en lo que es territorio y comunidades, claramente no están contemplados dentro del marco normativo y sin embargo quienes demandan el agua son precisamente las comunidades. O sea, en ese sentido, mientras la normativa no cambie, es muy poco lo que se puede hacer. Por eso el Código de Aguas ha estado tanto tiempo desafiándose y también cuestionándose a través de distintas organizaciones socioambientales. Eso al menos es lo que te puedo señalar. No sé si Pato o Cami quieren comentar. Sí, me gustaría agregar algo, solo como, claro, como lo que dice Valentina, es enfrentar una limitante casi fundamental. Yo creo que ahí los ejercicios constitucionales y legislativos que se han tratado de hacer en los últimos años, en las últimas décadas, han tratado de ir rompiendo eso. Ahí yo creo que quizás ante esta gran limitante que existe actualmente, los espacios comunitarios, el revalorizar quizás los entornos locales y un poco mirar esta como territorialidad que se hablaba durante la clase, son espacios que quizás son como, de nuevo, nichos que se pueden ir abriendo, no necesariamente dependiendo de lo institucional, donde lo institucional, por ejemplo, vuelvo, ejercicios como los consejos de cuenca son, claro, quizás nuevos espacios o ensayos que se hacen sobre la misma limitante, o sea, legislación limitante, pero que son diálogos, al final como que yo creo que sí, podemos resumir como alguna llamada, quizás es en torno al diálogo, al hacer cada vez más conciencia en torno y poder acortar la brecha en torno a esta legislación que es limitante, pero que también es tomando lo que se hablaba en la clase, como muy técnica, desde el lenguaje. Entonces, como que tratar de acortar esas brechas son espacios que al menos pueden hacer que este gran muro sea algo quizás más abordable, más comprendible, y eso también permita configurar otros espacios de participación más comunitaria, como que avanzar ahí también o acercar quizás los espacios académicos también, dentro de, claro, espacios muy amarrados ante una legislación, pero eso, como que a un rango de acción ahí siempre. Sí, yo iba a complementar pensando Ujú. ya, frente a la legislación limitante que está súper documentada y está súper discutida dentro de la academia, pero también dentro de los propios organismos del Estado que se dedican o que abordan el tema del agua, que son muchos. Cuando se habla, por ejemplo, de que hay dispersión en torno a la jurisdicción sobre o ciertos organismos que se tocan dentro de la jurisdicción del agua. Eh, y en perspectiva de analizarlo y analizar sobre todo los cambios que se han querido hacer, por ejemplo, al Código de Agua y también, por ejemplo, este ensayo con los consejos de cuenca, yo creo que es súper interesante precisamente el ejercicio de, claro, de mirar con lo que sucede en otros países de una parte
por ejemplo, el ejercicio que hacíamos al final de la exposición y que hacía Valentina específicamente, porque en otros países sí existe, por ejemplo, sí existen consejos de cuenca, sí hay una gestión integrada de cuenca, pero en esos países precisamente también un poco que critican la gestión integrada de cuenca porque precisamente pasa que es un organismo más bien consultivo, no tiene, por ejemplo, en el caso, estoy pensando en el caso mexicano, que justo me tocó como estudiar un poco eso, donde, por ejemplo, los consejos de cuenca no son resolutivos y, por ejemplo, no tienen presupuesto. Y eso es una limitante súper importante para contrapesar la tenencia, en ese caso, de concesiones, como existe en México, de agua, y que en definitiva haya un acceso más equitativo al agua en contextos de escasez, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese ejercicio, por ejemplo, de mirar cómo ha funcionado el Consejo de Cuenca y cuáles son las limitantes que tiene en perspectiva de este escenario donde se están discutiendo la legislación existente en Chile, es súper interesante porque nos aporta, pues nos insuma, nos dice, por ejemplo, este ensayo con pocas herramientas es más bien limitado y hay que ver cómo darle la vuelta para que, en definitiva, sí, por un lado, logre atender a la situación general que atraviesan los territorios en Chile, pero por otro lado, le entregue la suficiente flexibilidad o descentralización, como apuntaba Gabriel más anteriormente, para que los territorios puedan responder al problema en la diversidad de problemas más específicos que tienen en el contexto general de escasez. Yo creo que eso es súper importante porque también, por ejemplo, en otros territorios, lo que sucedía también es que, claro, como está el territorio como unidad jurídico-política donde ese concepto todavía prima, ¿cierto? Y por otro lado está la gestión del agua que aparece disociada en términos jurídicos como en dos instrumentos distintos, en instrumentos distintos, ¿cierto? También pasa, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cuencas que son transnacionales? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo los países negocian este tipo de situaciones? Son cosas, son problemas que son contingentes en orden de pensar que estamos en un escenario climático grave y sobre todo en torno al agua y que van a tener lugar aquí en el país en el corto o en el mediano plazo. Entonces yo creo que el ejercicio comparativo, vuelvo, es súper interesante en perspectiva de ver a qué le tenemos que poner atención para cambiar la legislación existente que, como bien dice José, es limitante. Eso. Y no sé si hay más comentarios, preguntas. Alguien que quisiera abrir su micrófono, si no podríamos también después darle otra mirada al ejercicio al principio, sí que se sumaron más palabras, si es que iba tomando algo más forma. Mm, Eso, si no, a mí también me gustaría hacer como un comentario al final, que es algo como que quizás se me puede haber quedado por ahí, pero me gustaría mencionar, era en torno como recalcar el rol. Yo creo que desde los casos que fue exponiendo Valentina va quedando muy claro y de los comentarios que se hicieron después, de cómo estos saberes locales nos permiten por lo menos abrir nuevos espacios en torno a, claro, quizás legislaciones limitadas, espacios o territorios controlados técnicamente por ciertas actividades productivas o por transformaciones profundas del paisaje, pero aún así, eh, dentro de este contexto como más climático complejo, la resiliencia que han demostrado las comunidades locales en diferentes sectores en Chile, no solo a través de los pueblos originarios, sino que también de ciertos como sectores rurales y campesinos que también forman parte de la construcción de lo que llegamos como país. Son saberes y técnicas que están muy locales y que muchas veces, claro, no están organizadas, no están institucionalizadas, pero aún así tienen un diálogo bastante interesante y que es como una invitación bastante amplia. Yo creo que se abre ahora a poder consultar y mirar. Son espacios que están como también buscando respuestas, tanto como se pueden buscar desde un ámbito más, desde la organización o desde la universidad o desde otros espacios más institucionales, pero son básicamente como del convivir con los efectos o los impactos
contexto como más de crisis o de cambio global. Si no, bueno, para cerrar la diapo, lo único que queda después, obviamente va a estar disponible en el Padlet del curso, ahí sí que después quieren hacer otras consultas. Creo que vamos a subir esto pronto. Hay material complementario, harto de consulta, y yo creo que obviamente quedan abiertos después los correos y los contactos de todos quienes participamos en el curso, no solo en esta sesión. Siguen los canales de diálogo abiertos. Eso, no sé si quieren agregar algo, Camila o Valentina, para cerrar. No, muchas gracias por asistir y pueden, como decía Patricio, acceder al material o consultarnos internamente cualquier duda que tengan o si quieren seguir revisando, vamos a estar atentos. Y recuerden que la próxima semana es la última sesión de, al menos de este curso, así que les dejamos invitadas a esa sesión. Y voy a compartir para cerrar solo el Mentimeter. Lo puse acá. ¿Me confirmo? No sé si se ve. Se ve. Eso, bacán. Ahí, bueno, se van viendo como identidad, hábitat, costumbre. Yo creo que recalca un poco como que se vaya centralizando esa reconexión con lo local en torno a este contexto. Bueno, eso, cerramos entonces. Cerramos transmisiones. Sí, Muchas que gracias. estén muy bien. Gracias muy por su bien. participación. Un gran saludo. Creo que hay que dejar de grabar, ¿o no, Paco? Yo creo. Oh.